a manera de conferencia, como una pequeña reflexión sobre una realidad que vivimos en el departamento, una realidad que vivimos en el país, indudablemente, ahora con estos escenarios eh, políticos, sociales, socioeconómicos y demás. He querido dejar como portada de la presentación justamente el título del Congreso, el cual pues alabo muchísimo porque el título genera ya un enfoque muy relevante a algo a lo que la psicología debe seguirle apuntando, reforzarlo muchísimo, y es la transformación social. Salud mental y transformación social, y ese aporte desde la psicología y la educación me parece que de verdad es un tema central, muy necesario, como ya lo ha dicho la ponente anterior, y como lo dijo también el profe anterior. Entonces me permito dar inicio, John Diego, a la intervención. Bueno, yo quiero abrir con una pregunta, y es, ¿cuál es la misión de un hospital? Yo no sé si los participantes ojalá puedan escribirlo. Quiero, y la conferencia pues se realizó, la pensé de una manera muy amena, muy cercana, para poder escucharlos, para poder leerlos, para poder saber ustedes también como qué aportes tienen desde la experiencia que cada uno de ustedes ha vivido. No sé si abro aquí de pronto los mensajes, interfiera un poco con la imagen, ¿me confirman? Yo aquí estoy mirando la ventana Ya, flotante. ok. ¿Tienes acceso a la mensajería? Sí, señor, pero no sé si Ah, de pronto bueno. les interrumpa a ustedes la imagen, ¿no? No, no, Ok, aquí seguimos viendo las diapositivas. perfecto. Bueno, muy bien, nos dicen, velar por el bienestar de los pacientes, preservar la salud integral de las personas, atención y cuidado, velar por la salud de los pacientes, atender algún tipo de patología, tratar las necesidades de los pacientes, muy bien, asistir en distintas necesidades físicas y mentales, mejorar la salud y el bienestar, muy bien, Daniela, garantizar salud y bienestar de los pacientes, muy bien. Bueno, resulta y pasa que hay una visión que de pronto nosotros podemos tener permeada por las series, por los programas de televisión que hemos visto nosotros, como estas tres imágenes que coloco aquí, donde quizás en unas vemos que se tiene como la paciencia, el tiempo para pensar en qué decisión tomar, en otras donde se da el enfoque a otras prioridades quizás más allá de la salud del paciente, en otras que nos habla, por ejemplo, del trato hacia el usuario, hacia su familia, y algo que yo quiero preguntarles hoy es, listo, esta es, mire que cada uno de ustedes tiene patologías de la humanización y la empatía, muy importante, sobre todo con el respeto mutuo, muy bien, garantizar un trato humano, digno y respetuoso para los usuarios, muy bien. Pero mire que incluso lo que se nos muestra a nosotros en las redes o en las plataformas, pues no siempre va a girar en torno a ello. Esto nos lleva, y hay unos conceptos importantes que quiero compartir hoy acá, y es qué nos dice el ministerio y qué nos dice la OMS. El ministerio nos dice que la misión de un hospital es justamente preservar, recuperar y promover la salud de las personas y las comunidades mediante acciones integrales de atención, de prevención, de rehabilitación y educación, enmarcadas en principios científicos y humanizados. Muy bien, desde el 2023. La OMS nos habla también sobre esa necesidad de proporcionar atención médica integral, continua, coordinada, contribuir a la formación del talento humano en salud y participar en la investigación y la promoción de la salud pública. Esto, claro, se conceptualiza desde los docentes rectores, quizás a nivel mundial, a nivel nacional, pero pues va muy relacionado con lo que ustedes y yo pensamos que debe ser entonces, digamos, el quehacer o esa misión, esa misionalidad de una institución en salud. Pero ahora yo quiero preguntarles también lo siguiente, y es cómo nos ha ido con esa experiencia en el acceso a los servicios de salud. Cuéntenme, los leo. ¿Cómo les ha ido con la cita, con la cirugía? Ok, muestra a ver qué dice. Yo soy enfermero y estudiante de psicología. Realmente en la vida real está muy alejado de todas las series proyectadas aún. Bueno, vamos a mirar un poco eso. Quiero saber cómo les ha ido en el acceso a los servicios de salud. Quiero saber cómo les ha ido al solicitar una cita, con un familiar al solicitar una cita con un especialista, por ejemplo, de pronto esperar un procedimiento, una cirugía. Bueno, empezamos demasiado demorado, muy demorado, muy mal con la entrega de medicamentos, ok, mal, dicen no hay especialista y tardan más de 3 meses para dar una cita, ok, es algo muy relevante. Bueno, resulta y pasa que es válida entonces una pregunta, y es digamos, esa ambición, pero también la realidad, que no podemos dejar atrás. Dice, está sectorizado dependiendo de la EPS de los pacientes, ok, no tengo quejas, mala gestión y además frialdad y deshumanización.
ojo con algo, tardado la cita con los especialistas, casi un mes en llegar, para otros ha sido excelente, muy buen servicio, vea, hay experiencias positivas también. Siempre toca poner tutela, nos dicen por acá. Bueno, les cuento que, y por eso me parece, y agradezco el escenario, para poder contarles desde una IPS pública, desde una IPS en salud, demasiado burocratizado, bueno, contarles justamente un poco sobre esa realidad. Una cosa es la misionalidad, el objetivo, cuál es ese deber ser, y otra cosa es la misionalidad que va muy hacia esto que ya ustedes nos mencionan. Dice, con la situación actual del país, son muchas diferentes experiencias, exacto. Bien, les quiero contar rápidamente que en esa querer dar cumplimiento a la misión, una IPS, un hospital, por eso está ahí abajo chiquitico, debe responder a muchísimas variables, entre esas los requisitos. Requisitos, cumplir con protocolos, cumplir con la normatividad, cumplir con habilitación 3100, etc. Hay unos retos también operativos. Y si ven ahí la imagen, la tomé de redes sociales, donde dice Bucaramanga, alerta en hospital psiquiátrico de ocupación del 95%. Pero esta alerta en esta IPS, para este caso de salud mental, es también la situación y la realidad de muchos hospitales, de muchas IPS, que haciendo frente a realidades económicas, por eso la vemos allí también, entendiendo pues desde la crisis del sistema de salud en Colombia, tenemos en responder a esa misionalidad, debemos garantizar disponibilidad y por eso está la foto del servicio de urgencias. Porque aun cuando nos hablen de un 95% de ocupación, aun cuando como hospital hemos hablado de un más del 110, 120% de sobreocupación, debemos continuar con disponibilidad. Porque no podemos faltar nunca a la misionalidad de la institución. Con esta pequeña o con esta mirada a la realidad, nos ubicamos entonces ante un escenario que es un reto para nosotros. Porque como requisitos tenemos todos los requisitos jurídicos, tenemos todos los requisitos que día a día se van implementando desde el ministerio, y además de estos dos que vemos en la parte de la pantalla hay otro que quizás está solito y es más grande, y son las IPS que a pesar de esos retos y de esos desafíos han decidido como institución caminar hacia la excelencia, es decir, apuntarle a una prestación de servicios más controlada, más supervisada, más estructurada. Y hoy con satisfacción les digo que parte de mi experiencia y de muchos aprendizajes fue acompañar una institución de salud del departamento hacia ese camino, en búsqueda de la excelencia, hacia ese camino a la acreditación. Claro, no podemos olvidarnos de los retos y desafíos que ya presentábamos, que ya hablábamos. Y apuntarle a estos procesos de excelencia nos habla entonces de garantizar unos atributos de calidad en salud. Esto lo debe cumplir toda IPS, y es efectividad, es eficiencia en el uso de los recursos, es accesibilidad, es también hablar de equidad, de satisfacción del paciente y de seguridad. Y hoy quiero centrarme muchísimo en efectividad y seguridad, que son el primero y el último. Yo quiero preguntarles también cómo nosotros entramos como psicólogos a participar entonces en las realidades de una IPS, por ejemplo, que está dedicada, que quiere, que nace quizás con el objetivo y con la intención de prestar servicios de salud. Ustedes como psicólogos, quienes ya estamos ejerciendo, ustedes como estudiantes y ustedes como docentes también. Nos hemos preguntado quizás por el rol del psicólogo, por el rol y el papel y el quehacer del psicólogo en medio de estos escenarios. Porque es muy relevante algo, y es, está la norma, están los documentos, están los protocolos, pero hay una realidad y cómo le hacemos frente. Lo primero es poder decir, y como se hace en las instituciones, aterrizar a la realidad y decir, oiga, sí existen unas barreras de acceso a la atención médica. Aquí hay unas pocas, y es, por ejemplo, la barrera económica, la falta de recursos financieros, los costos en la atención médica. Mucha gente dice, no, estoy a 3 meses, prefiero ahorrar y pagar, pero por ejemplo, muy en el contexto de la IPS que acompaño, tenemos población con unas características sociodemográficas y socioeconómicas muy específicas, con unas necesidades a nivel económico presentes, con unas barreras culturales también. Recibimos población indígena, recibimos población con limitaciones a nivel quizá intelectual, que nos lleva y nos plantea un reto a nosotros como hospital, darle a entender y darle garantía a los derechos que tienen ellos como usuario. Barreras geográficas, usuarios que la única opción de transporte está a 6 horas. Llegar a su casa le implica hasta 14 horas porque vienen de Arauca, porque vienen de muchos otros municipios lejanos. Y aquí cierro entonces para hablar de barreras en las barreras sociales. Porque si bien el sistema está en crisis, si bien el sistema se encuentra permeado por distintas situaciones,
hay algo que pesa muchísimo y que hace mucho daño, y es la falta de conciencia. Esa falta de conciencia para cuando soy colaborador, para cuando soy quizás una persona que tiene un rol, que tiene un papel, que tiene un salario, bueno, pero me falta algo o empezamos a perder algo. Y es porque, claro, como el sistema se encuentra en crisis, como nos tenemos que enfrentar diariamente a distintas necesidades, nos tenemos que enfrentar diariamente a una agenda atiborrada de pacientes, nos tenemos que enfrentar diariamente a unas solicitudes que hace Secretaría, que hacen las distintas IAS, empezamos a perder la conciencia en el cuidado, empezamos a perder la conciencia en mi responsabilidad, en mi corresponsabilidad por el cuidado del otro. Y entonces yo como profesional de la salud empiezo también a limitar, empiezo también a reforzar ciertos estigmas sociales. Las barreras de acceso son quizás el elemento más presente y es una tarea para las instituciones evidenciarlo. Por eso quienes ya trabajan con IPS, y sí, sabemos que tienen una agenda de un paciente cada media hora porque es el tiempo que está establecido, porque además la IPS tiene que gestionar, la IPS tiene que, bueno, nos dicen acá en citas de psicología por la EPS son 45 minutos, de los cuales 30 minutos son para historia clínica, 15 para atención y hasta 3 meses o más, una de otra. Y quien no tenga para pagar terapia individual se muere de depresión. Ojo con algo, ahorita vamos a hablar un poco de esto para poder entender entonces por qué el título de la ponencia y es hospitales que transforman. Salir de ese cuadro clínico estrictamente y empezar a sentirnos, a reconocernos como un escenario que transforma la realidad social, que le aporta al cuidado del otro, que le aporta también a la prevención, que va más allá, muchísimo más allá de actividades concretamente planeadas y pensadas desde PIP. Porque pues curiosamente el PIP responde a un perfil de morbilidad, a un perfil con datos epidemiológicos, a un perfil sobre unos riesgos que la gran mayoría ya se ha materializado. Y claro, nosotros como institución, como IPS, y cada uno como profesionales y cada uno desde la práctica, vamos y hacemos ahora en el marco, como ya lo decía una de las ponentes, en el marco de la salud mental, acabamos de pasar la fecha de prevención del suicidio y demás, pues se desarrollan distintas actividades. La cuestión es, y el acompañamiento, para evitar, para prevenir que ese paciente no llegue a urgencias por un intento de suicidio, para evitar que ese paciente llegue a un cuadro agudo de cualquier diagnóstico clínico. El compañero, perdón, Sebastián Jiménez nos habla de una de las realidades y es la accesibilidad, que hace parte, como ya se los presentaba, de esos principios o esos atributos de la calidad en salud. Claro, las IPS nos tenemos que enfrentar a un manual tarifario SOA, nos tenemos que enfrentar en algunas ocasiones a la ambición también de quienes han ido planeando y quienes desarrollan distintos mecanismos que terminan tergiversando esa misionalidad de las IPS. Y la pregunta es entonces, ¿y qué hacer con esa realidad? Yo quisiera, si se puede, no sé, que levanten la mano quienes están trabajando hoy por hoy en consulta externa, quienes están trabajando hoy por hoy con unas IPS, quienes se encuentran ahí frente al cañón, soportando o afrontando distintas realidades como las que ya hemos hablado. Porque esta es parte de la realidad. Filas y filas y filas en un hospital que está sin recursos, en un hospital que debe mantener disponibilidad y la gente finalmente la que tiene que esperar. Cansancio en el personal de salud, porque hasta ahorita y recientemente empezamos a entender que también cuidar al paciente inicia desde cuidar al colaborador, desde cuidar al profesional médico, al profesional de enfermería, ya con unos turnos, con unas garantías que debemos como instituciones de salud empezar a proveer. Parte también de la realidad es que sí es un escenario y me enfoco entonces en las IPS como hospitales y clínicas, no específicamente de salud mental, donde la toma de decisiones ha de ser inmediata, donde la toma de decisiones y la vida del paciente está ahí a 5 segundos, a 5 minutos, tras un código azul, tras un proceso tan estructurado, donde el personal y el que es enfermero de pronto me va a dar la razón, desarrolla unas capacidades auditivas maravillosas para saber cuándo la bomba necesita que yo vaya, cuando el ventilador está registrando un fallo en la clínica del paciente, ¿ya? Y entonces estamos en estado de alerta. Y pedirle entonces a un personal que también se somete a riesgos, que también está ahí frente al cañón de cada paciente. Hablar entonces a ese mismo personal que frente, que soporta estos retos y estos desafíos, hablarle de humanización, hablarle de tratar bien al paciente, hablarle de explicarle un poco más al paciente, es ahí donde pareciera excesivo, es ahí donde pareciera fuera de, digamos, como de la realidad, a la misma realidad del personal de salud. Entendiendo esto,
nosotros como hospital, nosotros como IPS, planteamos entonces, iniciamos a una articulación con los distintos servicios y empezamos a hablar de una ruta de evaluación, de acompañamiento y de seguimiento en salud mental. Esto nos saca de las realidades y de las distintas barreras. No, no, pero ¿se acuerdan cuando les preguntaba hace un momento y qué podemos hacer nosotros como psicólogos? Si bien es una IPS de salud mental, el equipo es grande. Es el psiquiatra, es el enfermero, que tiene experiencia también en salud mental. Pero si estamos hablando ante un hospital que tiene 116 camas de urgencia, 50 camas de UCI, donde van a haber especialistas, supraespecialistas, jefes, enfermeros, el componente de salud mental empieza a aparecer o una de dos, o invisible o muy aislado. Y es aquí donde yo les invito, como profesional en salud mental, como una persona que ha tenido experiencia también en el campo psicosocial, que ha tenido experiencia en distintos escenarios como el académico, y hoy por hoy doy gracias a Dios y doy gracias a la vida porque me tienen en una IPS conociendo de cara a la realidad esos retos y esos desafíos, y que además me ha impulsado, me ha llevado a poder acompañar a la institución, no solo, indudablemente, con el equipo de rehabilitación de la institución, que son más de 75 profesionales, con el equipo de salud mental, que hoy por hoy hemos logrado fortalecerlo, con el equipo de psiquiatría, con el equipo de psicología, que si lo comparamos con el resto del personal, pues pareciera mínimo, pero desde ahí y empezando a fortalecer esa conciencia en el poder hacer más de lo que nosotros podemos o alcanzamos. Y quizás más que disminuir agendas, estamos hablando de poder hacer más con ese mismo paciente que yo tengo ahí. Si bien en las instituciones como IPS y hospitales y clínicas, la necesidad de salud mental se hace manifiesta una vez el paciente llega a urgencias. Y por eso empezamos a trabajar muy con el personal de urgencias que se reconoce de los procesos como las puertas de acceso. Ingresa el paciente y es empezar a decirle al médico, oiga doctor, ayúdenos por favor en aras a la seguridad del paciente, a la accesibilidad, a la oportunidad. Ayúdeme por favor a identificar las necesidades en salud mental del paciente. Es decir, si el paciente nos llega con un síndrome de abstinencia activo, eufórico, o viene en atención por un posible, un evento suicida, pues hombre, hay que darle un manejo atendiendo a esa patología, atendiendo a ese cuadro orgánico, pero también a ese componente de salud mental. Porque ese es un reto también. Y aquí quiero entrar entonces a hablar del papel del psicólogo hospitalario. Y es un papel y es quizás un campo en el que, tengo que decirlo, se le ha perdido fuerza. O quizás, más que perderse fuerza, ha ocurrido esto. Se ha cubierto o no hay claridad un tanto con el psicólogo clínico. Que si bien entendemos y las estadísticas nos hablan de que es la especialidad que más demanda tiene, que más oferta tiene, que más recibe estudiantes y genera graduandos, hay veces es necesario recordar, como en esta ocasión, que hay un campo que se llama la psicología hospitalaria o psicología de la salud, y que desde la formación se plantea entonces esa posibilidad y esa capacidad de determinar al ser humano, no por un diagnóstico CIE-10, no solamente por un diagnóstico de DSM-5, que ojo, no está mal, claro, hay que leerlo indudablemente, y desde ahí partimos todos los procesos, pero es recordar esos factores humanos de ese paciente que me ingresa y que yo puedo decir alguna urgencia. Esa evaluación de necesidades al ingreso, como me lo pide a mí la norma, me ayuda a determinar si hay alguna urgencia que yo tenga que evaluar, identificar. Sí, sí, perfecto, haga el manejo farmacológico inicial, evalúe, determine contención mecánica o farmacológica y solicite valoración por psicología o por psiquiatría. Si no, que es el paso de la ruta, si no es así, perfecto, haga evaluación de necesidades, identifique riesgos de ansiedad, depresión o riesgos suicida. Esto nos ha llevado a que hoy como institución podamos tener implementadas, ya parametrizadas en historia clínica, por ejemplo, en urgencias, la escala SAT-PERSONS para evaluar riesgos suicida. En servicios de hospitalización y consulta externa, la PHQ-4, que nos va a ayudar, es un tamizaje supremamente breve para el personal médico, que es el médico tratante. En escenarios como hospitales, como clínicas, toda la atención va a depender y va de la cabeza del médico. Riesgos de ansiedad y depresión, tenemos la PSC-17 que nos ayuda a decirle al doctor, oiga doctor, sí, le duele el estómago, oiga doctor, sí, tiene alguna complicación respiratoria, pero evalúe con esta herramienta y socializarla y explicarla para empezar a identificar de manera temprana, de manera oportuna, cuáles necesidades en salud mental pueden estar presentes allí. Y podemos abordar a tiempo. Y podemos entonces acompañar para evitar que luego este paciente llegue a un cuadro depresivo mayor, llegue a un cuadro ansioso o mixto, o bueno, cualquier otra patología clínica, y empiece a velarle, porque casi que toca velarle a la EPS, que le autorice, que le permita, que le garantice la atención en salud mental. Pero ojo, y aquí
yo sí quiero decir, hay veces perdemos de vista los escenarios en los que estamos. Porque claro, la ruta dice, continúe con el manejo de la patología, con doctor, controle esa diabetes. El enfermero suministre los medicamentos, el auxiliar garantice el cuidado diario. Pero ojo, no se le olvide que así como está la clínica que se puede medir por un hemograma, por un cultivo, etcétera, hay un componente que tenemos que seguir evaluando constantemente y es componente de salud mental. Y aquí estamos hablando específicamente del paciente, es decir, de ese usuario que ingresó al servicio de urgencias, que ingresó a hospitalización. ¿Listo? Una vez atendida esta necesidad, la patología, controlado, pues nosotros se puede dar el ingreso, determinar si se requiere o no se requiere el manejo a una IPS o remisión de una IPS a salud mental. Pero ojo con algo, porque si bien está el paciente, y por eso está la imagen de este doctor con el paciente, no podemos olvidarnos de algo, que hay pacientes que son pequeñitos y entonces hay otras personas alrededor, que es el papá, que es la mamá, que es el cuidador, que es la red de apoyo. Hay personas que quizás, ok, entran en lo que llamamos en el hospital código lila o cuidados paliativos. Y así como está la imagen de abajo, hay otras personas que si bien no son los que aparecen, se lo decía hoy a los estudiantes, que si bien no son los que aparecen en historia clínica, sí hacen parte del paciente, hacen parte de la vida del paciente y harán parte del cuidado del paciente. Y entonces, esto nos lleva a ampliar, se hace más grande el reto porque yo debo garantizarle, sí, al paciente que llegó consultando, calidad, atención, oportunidad, seguimiento, pero mire que con él vienen también otros retos y es la familia. Y son esas personas, y sí, debemos verlo así, son esas personas que se nos pueden convertir luego en pacientes. Pensemos en algo, y es en esa realidad que ocurre cuando una persona, cuando un familiar, por ejemplo, va al hospital, va a la clínica por urgencias. Y es indudablemente donde toda la familia se une, donde toda la familia está pendiente, donde toda la familia aprovecha para ir a visitarlo, aprovecha para ir. Y hay veces llegan al hospital, hay veces llegan a las IPS que están atiborradas de pacientes, que están atiborradas de órdenes, que están atiborradas de procedimientos y demás y difícilmente alguien les explica, difícilmente alguien le acompaña. Y sí, ok, voy a poner un caso, paciente que sufre un politraumatismo, que queda con limitación o pérdida de la funcionalidad, o lo que llaman coloquialmente estado vegetativo, ¿ya? O paciente con una CB, que de mi paresis izquierda, y va para la casa. Permítame, cierro. Esa paciente que va a ir para la casa va a requerir indudablemente de qué? De unos cuidados. ¿Que se los va a suministrar quién? El familiar. Dice, es verdad y a veces no se le tiene en cuenta y se les ve de acompañante y ya. Eso es muy usual en las personas cuidadoras, familiar externo, adultos mayores, no se les tiene en cuenta y por lo general a futuro son posibles pacientes. Totalmente de acuerdo. Y cuando nosotros tomamos esto en cuenta, hacemos conciencia de esto, entonces yo como profesional de la salud, yo como psicólogo, como enfermero, como médico, demás, sé y debo empezar a entender que la atención humanizada, que la calidad en salud, la calidad en el ejercicio de la salud, va más allá de un mero requisito, que si bien me lo dice la norma, pero si yo lo interiorizo y lo entiendo como ese mecanismo de cuidado al otro, de cuidado al familiar, estoy trabajando en la transformación social. Estoy trabajando en el fortalecimiento de esa red protectora. Estoy trabajando en el fortalecimiento y en la prevención. Porque seguimos con el ejemplo del paciente. El paciente que se va a perder la movilidad en medio cuerpo o pierde la movilidad. Recuerdo mucho un caso que llegó a la institución, paciente de 18 años, que se encontraba en su primer día de trabajo, su primera semana de trabajo, intento de robo a mano armada, 2 disparos, 2 impactos de bala, los dos afectan la columna vertebral, uno de ellos rompe totalmente la médula y esto genera que la persona pierda movilidad de las piernas. Paciente de 18 años. En el abordaje, y esto es y no lo cuento a manera de ridiculizar a nadie, pero sí lo cuento a manera del reto que tenemos nosotros. Ojo, de acompañarnos, si bien yo tengo que decirle, doctor, hay que darle la información, hay que acompañar, porque no puede seguir siendo solamente un requisito, hay que hacerlo y hay que acompañarnos como un escenario de prevención, como un escenario de cuidado, para poder conocer, y esto ya lo sabemos nosotros por los procesos que manejamos, las expectativas del paciente, las expectativas también del familiar, que es quien debe luego acompañar y ajustar a su realidad. Esta chica, bueno, recibe intervención quirúrgica porque tiene también afectación a nivel respiratorio.
Y había un reto entonces para la unidad de cuidado intensivo, y es, ¿y cómo le decimos que no va a volver a caminar? Porque la chica preguntaba, venga, no siento las piernas, venga, ¿y cómo cuándo voy a caminar? Le estoy pidiendo a Dios que quiero caminar, y estaba la pareja, el novio que oraba y que estaba ahí presente, y la familia y la mamá y demás. Y claro, y aquí es donde, ojo, nosotros debemos acompañar también a ese personal de salud, que aun cuando sea supra especialista, también se puede bloquear. Y quizás una de las mayores solicitudes que tenemos nosotros en el hospital es comunicación de malas noticias. Un VIH positivo, una cirugía que expone el riesgo, perdón, de perder la vida, o cuando ya entramos a código lila, cuando hablamos de donación de órganos, etcétera. Son distintos escenarios donde, como lo han dicho los estudiantes, que me parece la experiencia de la práctica en una institución de salud es quizás la experiencia de la práctica que más nos forma a nosotros como profesionales centrados en las realidades del ser humano. Porque más allá del paciente que llega con un lamento, con una queja y con el resultado de un proceso quirúrgico, aquí tenemos al paciente en caliente. Y no solo al paciente, también al familiar. No solo al paciente, también al cuidador, también al tío que pues es el que lo está cuidando desde pequeñito. Pero que ahora hoy debemos también incluso sensibilizarlo. Porque, ojo, es muy fácil hay veces para el personal de salud decir, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el familiar? Porque lo dejan solo. Pero hay veces desconocemos las realidades socioeconómicas. Hay veces desconocemos las realidades laborales. Hay veces desconocemos muchísimos retos que tienen que enfrentar. Y por eso es que necesitamos entonces talento humano, profesionales en salud que acompañen estos tres elementos que vemos acá. Al familiar, a la familia y a ese círculo cercano. Vemos nosotros escenarios como el que les quiero terminar de contar. Y es cómo le decimos a la mamá, cómo le decimos a la hermana, cómo le decimos al novio y cómo le decimos a la paciente. Y les decía, no es para ridiculizar, pero en este caso los especialistas decían, no, yo ya terminé el manejo, yo ya la doy de alta, va para hospitalización, movamos la de servicio, y fue necesario de manera muy asertiva también decir, venga, espere, no, la paciente no se va a trasladar de servicio hasta que se le acompañe y se le entregue la información. No, pero necesitamos a neuro, necesitamos al cirujano, necesitamos a... Y aquí ese es otro elemento importante. Cuando estamos en los hospitales, por favor, la norma lo pide, el proceso lo pide, nos falta voluntad y por eso les presentaba la barrera social y en la conciencia. Sí, nos toca hacer esa llamada además, a decir, venga doctor, vamos a darle la información, vamos a estar estos, yo los acompaño y entregamos información. Ese día se dispone entonces de un coworking, donde hay una pantalla, donde citamos a la mamá, donde citamos a la hermana, y empezamos a preguntarle, venga, ustedes qué conocen, qué saben, qué les ha dicho. Manifestaron temor por un problema de riñón, un problema pulmonar, se les da la noticia de que pues, esos dos órganos están funcionales, están bien, pero llegó el momento entonces de dar información sobre si camina o no caminará. Se le dio la información, el especialista da la información, el especialista entrega entonces esta información. Y claro, indudablemente lloran, indudablemente se lamentan, cuestionan, pero la señora dice algo muy importante y es, doctor, gracias porque nos da claridad. Si bien duele y si bien nos lamentamos, nos da claridad. Y claro, y es el momento preciso para poder hablar del linfedema y para poder hablar de las terapias y para poder hablar de eso que ellos como familia tienen que empezar a acompañar y a reforzar. Marta nos dice, eso es otro, lo envían a la casa, la familia no tiene instrucciones o cuidados claros, no les dan indicaciones en el egreso y se asume que todo quedó informado. Pero cuando llegan a la casa se termina, ¿ok? Enfermando el familiar, burno, tal cual, cuidador quemado. Y también tenemos situaciones como los reingresos. Los reingresos es ese familiar que ya se operó, que ya se atendió, que ya, y llegó luego con escaras. Y llega luego con compromisos a nivel de salud. Frente a esos retos y frente a esos escenarios, hoy nosotros como IPS, y me siento muy orgulloso por esto, hemos implementado este modelo de atención integral en salud que se llama BEFA, y es garantizar la valoración, esto es por usuario, garantizar la valoración psicológica inicial, ejecutar el plan de seguimiento, garantizar que hacemos seguimiento a ese paciente que hoy está optimista, que hoy está positivo, que hoy quiere y sabe y confía en que va a salir muy bien de esa cirugía, pero que mañana puede tener un cuadro diferente. Hacer un seguimiento, garantizar un seguimiento. Tercero, un escenario seguro es garantizar atención a la familia y a la red de apoyo. Escuchar al familiar, escuchar, conocer la motivación, conocer las dudas, conocer las inquietudes. ¿En qué podemos nosotros dar claridad? Y sobre esa claridad empezar a dar herramientas. Que el terapeuta físico le explique, que el enfermero le explique de nuevo, que el médico le explique.
El alta psicológica, es válido que nosotros durante el proceso de acompañamiento digamos, no, el paciente está estable, está bien, vamos en alta desde psicología, sigue en seguimiento. Pero sí o sí, ese es el reto más grande que tenemos nosotros ahorita como institución y es el egreso hospitalario. Que hasta el final podamos nosotros garantizar que hablamos con el paciente, que hablamos con el familiar y que allí se generan las órdenes, si es necesario, para atención ambulatoria, de salud mental, de rehabilitación y demás. Agradezco a la universidad por permitirme contarles sobre este modelo de atención que estamos implementando en la institución, que nos ha llevado indudablemente a sensibilizar al personal, a los familiares y al mismo paciente, que es importante, a pesar del optimismo y a pesar de la buena energía que tenemos, poder hablar entonces de esos temores y de esos retos que yo veo cuando llegue a mi casa con una amputación, cuando llegue a mi casa con un cambio en mi cuerpo. Gracias a todos, cierro con esto y es ustedes y yo, desde el rol en el que estemos, pero hoy quería de verdad rescatar o recordar al auditorio esos escenarios en salud que nosotros, en los que participamos también y en los que debemos participar muy activamente. Ustedes y yo podemos fortalecer familias, fortalecer comunidades, articularnos con trabajo social, para que desde allí, desde estos escenarios, a pesar de las realidades que tengamos, poder entonces garantizar acceso en el sistema de salud y siempre una actuación muy, muy, muy positiva.